El libro de Milnor, que es excepcional a mi entender, estudié, bueno, ya lo había estudiado, pero bueno, lo volví a repasar para poder hacérselo de una forma muy asequible a los alumnos, lo que allí decía sobre Campos de Jacobi. Utilicé también el libro de Kobayashi no Mizo, que es un libro excepcional, un capítulo. Y allí yo había estudiado conexiones con torsión, años antes, cuando hacía los estudios en Santiago, y allí observé que la definición de campo de Jacobi, Kobayashi no Mizo la dan para una conexión con torsión en el primer apartado. Y en el segundo dicen, ahora me paso a la conexión de Levi-Civita, y se olvidan de la conexión con torsión. Aquello me llamó la atención. ¿Por qué? Entonces hubo en Lyon, en el año 84, un congreso que era el centenario del nacimiento de Élie Cartan, y fui a Lyon, un gran congreso, y estaba Nomizo. Y entonces le pregunté a Nomizo por qué había hecho esto. Y entonces me dice, es que está sin hacer, es un problema completamente abierto, está todo sin hacer. Bueno, todo el mundo sabe que a lo largo desde finales del siglo XIX los espacios más simples son los simétricos. Podemos imaginarnos la esfera de los que hablaba Maite hace un momento, el plano, etc. Pero hay otros espacios que son también muy interesantes. Los simétricos son el cociente de un grupo de Lie por un subgrupo cerrado que verifican una serie de propiedades algebraicas. Pero hay otra serie de espacios homogéneos, cocientes de un grupo de Lie por un subgrupo cerrado, que verifican unas propiedades muy fuertes y que no son simétricos. Cuantas más simetrías tenga un espacio, pues más perfecto es, evidentemente. Entonces, en el año 64, Berger, que fue profesor mío cuando yo hice el curso de tercer ciclo en París, escribió un artículo de 143 páginas en el cual clasifica los espacios homogéneos normales de rango 1. El rango es en el sentido del rango de una matriz, de lo mismo que en el álgebra. Y obtiene, dice, muy bien, todos los espacios homogéneos normales quiere decir que yo tengo una isometría entre el horizontal en esas foliaciones que hay ahí y la base. Obtiene todos los espacios simétricos. Un espacio homogéneo naturalmente reductivo es la generalización natural de un espacio simétrico. El espacio simétrico no está torcido, pero los naturalmente reductivos sí. No voy a entrar en definiciones. Si alguien está interesado, podemos discutirlo, le puedo dar toda clase de bibliografía o aclaraciones. Bueno, este es otro apartado que hablaré después. Hablé con Nomizo en Lyon, eso creo que fue curioso, para mí fue muy agradable. Y entonces, esta es la clasificación de Berger. Y Berger dice, son los espacios simétricos una variedad de dimensión 7 y una variedad de dimensión 13. Pero un año más tarde, Bérard Bergerie, un matemático francés, dice, la clasificación de Berger no es completa, porque aparece un álgebra que no está en la clasificación de Berger. Y se trabaja sobre eso. Resulta que en una ocasión fui a una tesis doctoral a Santiago, y allí estaba en el tribunal Jürgen Bern, un matemático americano, y entonces comenté este problema con él y me dice, ten en cuenta que Wilking, un gran geómetra que está actualmente en una universidad alemana en Münster, Wilking acaba de construir otro ejemplo de dimensión 7 que es exactamente el que le faltaba a Berger, el que le corresponde a la geometría de Berger. Bien, este ejemplo es SO3 por SU3, módulo U.2, U.2 es ahí una matriz un poquito complicada, pero bueno, hemos podido entender el trabajo de Wilking y trabajar con él. Pero bueno, es muy importante el estudio, todos estos son espacios homogéneos de curvatura seccional estrictamente positiva, no nula, estrictamente positiva. Y se calcularon, Grove y Heinz y otros calcularon el pinching, o sea, las cotas superior e inferior de la curvatura, para todo eso está muy trillado. También hay un resultado muy clásico que dice que los campos de Jacobi en los espacios simétricos proceden todos ellos de la isotropía.
Yo les llamo campos de Jacobi isotrópicos. O sea, la isotropía es el subgrupo cerrado, se proyecta a un punto. Sabemos, por teoría elemental, que un campo de Jacobi está siempre en correspondencia biunívoca con una variación por geodésicas. También podemos decir, los campos de Jacobi miden cuánto se acercan o cuánto se separan las geodésicas, que pasan por un punto. Por ejemplo, en el plano un punto y todas las rectas que salen del origen, si medimos esa desviación, a cada punto un vector tal, eso es un campo de Jacobi. Bien, entonces, Chávez, un matemático de la CUNY, escribe en los años 70 y 72, creo que escribe 2 artículos y prueba que B7, o sea, la variedad de Berger, B7, y en el otro artículo la variedad de dimensión 13, uno publicado en los Proceedings de la AMS y el otro en el Commentari Matematici Helvetici, prueba que tienen campos de Jacobi anisotrópicos, o sea, que no proceden de la isotropía. Muy bien, entonces yo me planteé la siguiente cuestión. Bueno, a todo eso aparece por Valencia para otro estudio, en otras cosas, con otros compañeros, Carmelo González Dávila. Tuve la oportunidad de comentar con él este problema y el hombre se interesó en ese tema. Se interesó en este tema vivamente. 3 años más tarde se celebra en Lecce, la Universidad de Lecce, un congreso en honor de nuestro amigo, el profesor Van Heck, con el congreso de jubilación. Y entonces González Dávila da una conferencia allí. Después de la conferencia, Palais, que era un geómetra que yo ya he utilizado su libro en mi tesis en el año 68, y la mujer de Palais, Tern, le empiezan a hacer preguntas, porque les interesaba mucho lo que había contado, y entonces le recomendaron que se estudiara un artículo de Bott. González Dávila estudia el artículo de Bott perfectamente y escribe un artículo, lo manda y lo publica en el Journal of Differential Geometry, donde redujo los problemas geométricos de caracterización de los campos de Jacobi isotrópicos y anisotrópicos a un problema algebraico, a trabajar con matrices, con las álgebras de Lie. Ha sido muy interesante, ese artículo está publicado en el Journal of Differential Geometry. Bien, entonces el problema que yo me planteé, se lo dije a Carmelo, oye, si la B7 y la B13 tienen campos de Jacobi anisotrópicos, la de Wilkin los debe de tener también. Efectivamente, probamos que tenía campos de Jacobi anisotrópicos. Pero me dice, no lo publiquemos porque esto da para más. Eso fue en el 2006. Y en el 2009 volvimos sobre ese tema. Entonces, en el curso, para trabajar con los campos de Jacobi, aquí como hay torsión, como he dicho, que eso está torcido, no basta la conexión de Levi-Civita, sino que hay que introducir curvaturas, conexiones que tienen curvatura. Y eso se llama, hay muchas, hay infinitas, pero hay una que funciona muy bien, que se le conoce perfectamente todos sus elementos geométricos, que es la canónica. Y entonces se escribe la ecuación de Jacobi para la conexión canónica. ¿Cuál es su ventaja? La ventaja es que la curvatura y la torsión de esta conexión son paralelas. Por tanto, todo lo que se saca en la ecuación de Jacobi son ecuaciones, es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Y entonces hay que arrastrar la torsión, pero es bastante razonable trabajar con ella. Esta ha sido la técnica que yo la había utilizado para otras cosas, en otros conceptos, pero ahí la empezó a utilizar primero Carmelo en su trabajo y luego hemos continuado los dos. Y entonces nos dimos cuenta de que había una conjetura de Chávez del año 73. Y esa conjetura en el Journal of Differential Geometry decía que si había campos de Jacobi anisotrópicos, esa variedad no podía ser espacio simétrico, en general. Pero para todos, no solo para los 3 ejemplos de los que he hablado, sino para cualquier espacio homogéneo naturalmente reductivo de rango 1.
La suerte era que los espacios homogéneos naturalmente reductivos de rango 1 estaban bastante trillados, muy estudiada su curvatura, todas sus propiedades por insignes matemáticos. Hemos estudiado esa bibliografía. Ya he dicho, la caracterización algebraica para los campos para la existencia de campos Jacobi isotrópicos y no isotrópicos. Y hemos tenido suerte que hemos resuelto la conjetura. Fue publicada el año pasado en el Global Analysis. Se lo hemos comunicado a Chávez. Es curioso, la carta del correo que me mandó donde me dice: bien, estoy satisfecho porque me alegra saber que a veces pienso algo que es verdad. Es profesor emérito, igual que yo, es profesor emérito en la CUNY, sigue ejerciendo de profesor emérito en la CUNY. La otra parte que quisiera hablar, aunque sea muy rápidamente, y en el momento puedo cortar en cualquier momento si es necesario por el tiempo, es un tema que también me interesó y que está relacionado con todo esto desde los años 90. Volumen de un campo de vectores. Esto es curioso, porque normalmente la gente no hablamos de volúmenes de dominios, de volúmenes o de longitudes de curvas o superficies, etcétera, etcétera, pero no volúmenes de campos de vectores. Bien, el volumen de un campo de vectores es muy fácil la definición. Todos conocemos el fibrado tangente, no voy a entrar en detalles. Al fibrado tangente, un matemático japonés que se llama Satake le dotó de una métrica que se llama la métrica de Satake. Entonces, un campo de vectores lo podemos subir a la variedad tangente, y esa es una subvariedad. El volumen de esa subvariedad con la métrica de Satake es lo que se define como el volumen del campo de vectores. Sobre esto han trabajado muchos matemáticos también, alemanes, holandeses, Olga Gil en Valencia, Fabiano Brito en Brasil, Pablo Chacón, yo mismo. Bien. También se puede definir no solo el volumen, sino la energía de un campo de vectores. Porque el volumen es muy largo, porque contiene muchísimos términos, porque es la suma de muchas normas al cuadrado, de las derivadas covariantes sucesivas. En cambio, si nos quedamos con el primer término que no es nulo, o sea, la derivada del campo, y se suma respecto a una base ortonormal, esa es la energía del campo de vectores. Pero aún la energía no iba suficientemente bien, y entonces Brito define la energía corregida y publica una serie, él y su escuela publican una serie de artículos interesantes. Nosotros hemos extendido con Chacón y Weston. Resulta que Weston es una matemática inglesa, que resulta que el referee, cuando mandamos el trabajo para publicarlo, el referee nos dice: parte de estos resultados están encontrados también por una discípula mía, conviene que los tres firmen un artículo conjunto. Por eso figura Weston ahí. Entonces, hemos calculado en esta fibración SU, M más 1, cociente SUM, U es siempre el grupo unitario, y SU es el grupo unitario de traza cero en el álgebra, SU siempre. Estos van sobre CPM, es espacio proyectivo complejo, de dimensión M, 2M real. Esta es la esfera. Pues la fibra SU está ahí dentro. Pero nosotros podemos estudiar muchas otras fibraciones con curvas, cualesquiera. Pues esta fibración, nosotros hemos definido la energía de una distribución. Eso aparece ya en los libros de Perroni y en otros, nos llaman la energía de Chacón-Naveira. Sí, bueno. Y hemos probado que esta fibración con la fibra S1 es un punto crítico para la función energía. Bien, aquí
se me presentan, que ahora quiero abordarlo, pero el tiempo es limitado, pero quiero abordarlo, para todas las fibraciones. Esa era la fibración de Hopf, ordinaria. Pero hay otras fibraciones, generalización de la de Hopf, la esfera S2, la esfera S3, el espacio proyectivo real de dimensión 3, en la variedad de Wilking, que se fibra sobre el espacio proyectivo complejo de dimensión 2, la otra y la otra. Mi conjetura es que estas fibraciones también, estas fibraciones son puntos críticos, es decir, si en lugar de S2 tomo otra variedad compacta, su energía es mayor. Y lo mismo para la S3 o lo mismo para RP3, o sea, cualquier otra, si hago una deformación, su energía es mayor. O sea, que estos son puntos críticos. Bien, otro de los temas que estoy en este momento interesado, que me parece muy interesante, el tema es propiedades geométricas de las formas conformemente Killing en las variedades Nierli-Keller de dimensión 6. Bueno, ¿qué es una variedad Nierli-Keller? Todo el mundo sabe lo que es una variedad kelleriana, que es lo más natural. Pero después de haberse estudiado las variedades kellerianas por muchos matemáticos, en 1940, Tachibana, matemático japonés, en plena guerra, Tachibana estudia una propiedad más general que las kellerianas, que eran Nierli, lo que él nosotros las llamábamos espacios de Tachibana. Alfred Gray, que muchos de los aquí presentes lo han conocido, Alfred Gray fue el padre del estudio de todas las variedades Nierli-Keller y escribió muchos artículos sobre las variedades Nierli-Keller. Las más importantes son las de la dimensión 6, son extraordinarias. No, hay muchísimas, no solo las más importantes, unas de las importantes son las de dimensión 6, por ser la menor dimensión en las cuales hay Nierli-Keller que no son Keller. Entonces, todo el mundo sabe también lo que es un campo de Killing. Un campo de Killing es aquel que la curva que genera son transformaciones isométricas de la variedad. Nada más, ese es un campo de Killing. O sea, un campo de vectores en una variedad, si la curva que genera son transformaciones isométricas, son isometrías, ese es un campo de Killing. La uniforma de Killing es la dual algebraica de un campo de Killing. Bien, pero hay una serie de referencias y muy buenos matemáticos, Nagy, Semmelmann, Morollano, etcétera, etcétera, se han dedicado a estudiar todas estas variedades y todas sus geometrías, pero particularmente me interesan en otro punto de vista. Este ejemplo para mí es muy agradable porque este ejemplo yo no lo conocía cuando Gray vino a España por segunda vez. La primera lo conocí, yo lo había conocido en Inglaterra, pero luego vino a Santiago invitado por mí. Pero luego lo invité a Granada y me dejó escrita la geometría de esta variedad. SU3 sobre SU1 por 1 por 1. Es de dimensión 6. Esta es la variedad bandera, lo que se le llama variedad bandera. Y es riquísima. Bueno, en la dimensión 6 se conocen 4 ejemplos de variedades Nierli. No se sabe si hay más, pero hay generalizaciones de ellas. En este momento, en otra dirección, estoy trabajando en esta dirección, pero tienen gran interés por sus aplicaciones a la física. En la bibliografía ahí citaba un artículo que me ha dicho otra persona que era muy interesante. Las variedades Nierli tienen una gran importancia en las aplicaciones a la física. No lo entiendo, la verdad, porque desconozco esas teorías, pero me dicen que es muy importante. Bien, pero en 1950 Yano, matemático japonés, define una P-forma de Killing, generalizando los campos de Killing. Una P-forma de Killing es aquella, la derivada covariante, nabla es la conexión de Levi-Civita. X es la contratado, campo de vectores X, respecto del que se deriva, contratado con la diferencial de alfa. Una forma que verifique esa condición se llama una P-forma de Killing. Fueron muy estudiadas, excepcionalmente a lo largo de los últimos 60 años. Y existe también la dual. En lugar de coger la diferencial, se coge la codiferencial, en lugar de la contracción se tiene el exterior y entonces las cosas marchan también perfectamente. Y hay muchas cosas en esto. El concepto de esto ya lo he dicho, pero
se ha definido las formas conformes, porque resulta que el cambio conforme, la métrica conforme, todos entendemos lo que es la métrica conforme, el cambio conforme de una forma de Killing se convierte, de una P-forma de Killing, se convierte en algo que no es P-forma de Killing, pero que tiene una propiedad interesantísima, y es esa fórmula, donde si se anula una es de Killing, si se anula la otra es asterisco Killing. Hay muchos trabajos de Morollano. Morollano está en París, actualmente está en Versalles, estuvo en la École Normale Supérieure. Semmelmann, que está en Stuttgart, y Nagui, está en Murcia concretamente con una beca en este momento, Nagui, y muchos otros, con todos grandes trabajos, y están muy utilizadas en la teoría de la relatividad estas formas, las conformes. Algunos resultados los hemos encontrado en colaboración con Seoane, un doctorando mío, y con Semmelmann. Está sin publicar esos resultados y tenemos exactamente la torsión de la conexión canónica de una variedad de dimensión 6 es una 3 forma de Killing. O sea que son resultados que está sin publicar, tenemos que publicarlo, ponerlo a punto y publicarlo. Las variedades de Sasaki, fueron introducidas por otro matemático japonés, Sasaki, son las duales de las keylerianas, en las dimensiones impares, en la dimensión 7. Y entonces, en la dimensión 7, Strominger hizo la tesis con Semmelmann y ha probado que toda forma conforme se descompone en suma de una Killing y un asterisco Killing, en su tesis, leída hace unos pocos años. Bien, entonces, en este momento, Semmelmann y yo tenemos esta conjetura. Sobre una NK6, toda forma de Killing conforme se puede escribir como la suma de una forma Killing y de una Killing dual. Está abierta completamente. Tenemos algunos resultados parciales, pero es necesario todavía seguir trabajando más. Este es un resultado que tenemos ya, CM6GJ, una NK variedad, entonces toda 3 forma Killing conforme, no cualquiera, sino que sea 3 forma Killing conforme, es una combinación lineal de la diferencial de esa forma y de la asterisco. Aquí asterisco es el operador de Hodge. Todo el mundo conoce el operador Hodge, que aparece en todas partes. Y asterisco de la diferencial. Bueno, aquí tengo la bibliografía, pero para ser breve, si alguien tiene interés lo relaciono, y si no, pues simplemente me limito a... no la dejo. Muchas gracias por su atención.